contigo, Padre. Tú conoces el corazón de tu pueblo, Señor, y sabes cada una de las necesidades que hay en ellos, Padre. Tú, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre de la gloria, que tú hables a sus corazones, que tú inyectes su espíritu de fe, Padre Santo, para transicionarlos, Padre de la gloria, al destino profético que tú has diseñado para ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Que ni un camino de muerte, Padre, y camino de mentira, Padre de la gloria, pueda ser estorbo en sus vidas, Señor. Porque la luz y la exposición de tus palabras alumbra aún lo más recóndito de la oscuridad que pueda haber en nuestro corazón. Allá llega tu palabra, Señor. Allá llega tu luz, Señor. Tu palabra cambia, tu palabra transforma, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a predicar esta tu palabra, Señor. Bendigo a este pueblo hermoso y maravilloso de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Gracias, Señor. El viernes pasado Dios me dio la oportunidad de traer una palabra para el pueblo. Amén. Y en esa palabra Dios quería transicionarlo de una mentalidad a otra. Quería sacarnos de la mentalidad de esclavos que sirve a un dueño para transicionarnos al estado de hijos que sirven a un padre. Pero Dios ha hablado a mi corazón en esta semana, y es por ello que el título del mensaje lleva en sí: retomando sueños y propósitos de Dios. Retomando sueños y propósitos de Dios. Dígale al que está a su lado: no deje de soñar. Pero dígaselo con ánimo. Usted está con eso no le va a impartir fe. Varón de Dios, no deje de soñar. Hay cosas que ocurren en nuestra vida que podrían aparentemente obstaculizar el cumplimiento de ese sueño. Pero yo quiero decirte en esta noche que cuando un sueño es de Dios, se cumple porque se cumple. Cuando Dios pone un sueño en el corazón del hombre, ese sueño tiene una carga de propósito que te lleva al cumplimiento de ese destino profético. No importa lo que se levante, no importa la adversidad, no importa lo que pueda llegar a obstaculizar aparentemente el cumplimiento de ese sueño. Si tú sueñas los sueños de Dios, tiene que cumplirse. Hay una gran diferencia entre los sueños de Dios y los sueños del hombre. Por lo general, cuando los sueños son de Dios, no lleva consigo que el hombre sea el centro, ni lleva consigo un sentir de egocentría, sino más bien que los sueños de Dios siempre son para beneficiar al pueblo. Siempre los sueños de Dios son para beneficiar al pueblo de Dios, y también para beneficiar al mismo hombre que carga el sueño y a los que están en su entorno. Y a veces ese sueño beneficia aún los que no son pueblo. Porque Dios es tan bueno y maravilloso que hace salir o hace que salga su sol sobre buenos y malos, y hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Dios no dice: este día solamente el sol va a salir para este lado, y bueno, este lado que está acá no va a ver el sol. No, Dios es bueno para con todos. Y hay diferentes formas de cómo Dios manifiesta esa bondad. Una vez le decía yo al Señor: Señor, ¿por qué hay personas que prosperan y hay personas que aparentemente le va bien? Y hay personas que tienen y tienen y tienen, y yo sé que tienen una vida de impiedad, mas el justo pareciese que no fuese bendecido. Pero Dios me dio a entender en el lugar secreto que Dios se manifiesta en su bondad de diferentes formas. Hay personas que nunca van a llegar a conocer la profundidad del corazón de Dios, y que solamente pueden ver la bondad de Dios por medio de los bienes materiales que esa persona recibe. Y yo decía: wow, Señor, qué tremendo. Es una forma en que tú te le manifiestas al hombre para llamar la atención de su corazón.
Es una forma en que tú te le manifiestas al hombre para traerlo a ti, para que vea cuán bueno tú eres a pesar de su falencia. Y en este momento yo decía: Señor, yo no quiero nada que no seas tú. ¿A quién tengo yo en los cielos y fuera de ti? Nada deseo en este mundo. Para mí lo prioritario, lo más importante que yo puedo tener en esta vida es que Dios me lleve a lo más profundo de su corazón. Yo necesito eso. Su iglesia necesita eso. Cuando yo estaba más joven, yo sé que todos los que estamos aquí en algún momento hemos soñado multitud de sueños o innumerables sueños. Recuerdo que cuando yo tenía la edad de 12 años yo quería ser un futbolista. Pero cuando tenía 14 años y veía que había mejores que yo, tenía temor. Y decía: ¿qué va? Esto no es para mí, yo no voy a ser futbolista. Y comenzaba a soñar en ser boxeador. Y fui boxeador aficionado. Y recuerdo que yo decía: bueno, de este sueño sí nadie me mueve. Y recuerdo que cuando yo estaba en el colegio tenía que pedir un permiso para participar en las peleas que iba a haber en la provincia de Colón. Y el director me dice: tú. Veía mi estampa, me veía delgado, y decía: tú. No, yo no quiero que te maten. Tú no vas a ser boxeador. Aquí no te vamos a conceder ese permiso. Y recuerdo que yo decía: sí, yo he entrenado, lo he hecho duro, lo he hecho bien. Yo sé que voy a ganar. Y los profesores decían: no. Si tú ganas y si tú traes ese campeonato, tú tienes 5 conmigo. Porque ellos lo veían como un improbable. Y yo decía: Señor, nadie cree en mí. Ni en mi casa creían en mí. Si mi propio padre me hacía pregunta, porque él tenía dudas de que yo pudiese hacer algo en ese ámbito de la rama deportiva. Y recuerdo que yo no conocía a Dios y en mi casa no se conocía a Dios. Y yo, en el lugar secreto, sin saber, conocer nada de la Escritura, yo le decía a Dios: Señor, ayúdame. Yo sé que yo lo puedo lograr. A pesar de lo que diga el entorno, a pesar de lo que digan mis familiares, a pesar de lo que digan las personas que están alrededor de mí, yo sé que yo lo puedo lograr. Y trabajaré más duro. Cuando ellos descansen, yo entrenaré. Y cuando ellos entrenen, yo entrenaré. Y así fue. Cuando llegó el día del evento, ¿qué creen ustedes? Fui campeón en mi rama y gané el título intercolegial de boxeo en la provincia de Colón. Y cuando voy al colegio, y eso lo hice a escondida del director, cuando voy al colegio todos dicen: wow, ganaste. Sí, y yo pude ver ahí lo endeble que es el hombre. Las personas que decían que no lo iba a lograr decían: güey, yo siempre sabía que tú lo podías lograr. Yo sabía que eso podía pasar. Yo sabía que tú podías ganar. Yo te veía entrenando. Yo veía. ¿Cuánto necesitamos del lugar secreto? Amén. ¿Cuánto necesitamos del lugar secreto? Y todo lo que las personas decían públicamente. Y el director me dice: el día del himno tú vas a estar allá arriba, vamos a cantar el himno nacional y te vamos a dar un reconocimiento. Pero él lo hacía porque el nombre del colegio había salido en el periódico. Qué tremendo es esto. Cuando tú sueñas y aparentemente no hay nada que te favorezca, nadie cree en ti. Pero cuando las personas ven que hay un aparente cumplimiento, que se acerca a ese cumplimiento, todos quieren estar pegados a ti. Pero tú no lo debes desechar. Tú no lo debes apartar. Ellos van a salir beneficiados de ese sueño que Dios te dio. Cuando cumplí la edad de 20 años, tenía que tomar una decisión: si seguía trabajando o me dedicaba de lleno al boxeo. Y los entrenadores a veces decían: tú tienes futuro, tú eres bueno, tú eres disciplinado, tú no fallas en la madrugada cuando vas a correr. Tú tienes disciplina, tú tienes para ganar en tu categoría. Pero antes que yo tomara una decisión, y aquí quiero que hagamos conciencia de eso, de cuán importantes son las decisiones. Nosotros deberíamos, yo le decía a mi esposa en estos días: yo no quiero hacer absolutamente nada sin antes consultar a Dios. Porque yo siento que en cada decisión que yo voy a tomar, yo necesito la aprobación de Dios, por más pequeño que sea el asunto. Y me he vuelto muy consciente de eso. Le decía a mi esposa: yo tengo miedo de tomar decisiones por mí mismo, ya no quiero. Y vivo orando diciendo: Señor, ¿qué hago? Dirígeme.
enséñame, instrúyeme. Y antes que yo tomara una decisión, Cristo llegó a mi vida. Cuando Cristo llegó a mi vida, me dio a entender que ese sueño, ese deporte lo había adoptado porque era una forma de yo traspasar todo el odio y todo el rencor que había en mi corazón. Y me di cuenta que Cristo no me quería en esa rama cuando tenía que practicar contra otro oponente y le pegaba y yo me sentía mal en el corazón. Yo decía, por Dios, ¿qué estoy haciendo? Pero era que Dios había sensibilizado mi corazón. Porque cuando tú pasas por la cruz, tus sueños mueren. Cuando tú pasas por la cruz de Jesucristo, tus sueños mueren. Y cuando tú atraviesas esa cruz, surgen los sueños de Dios. La única forma en la que tú puedas tener los sueños de Dios es si tú haces morir tus sueños personales. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son de muerte. Y también dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestro pensamiento y también sus caminos, porque sus pensamientos y sus caminos son para darnos el fin que nosotros esperamos. Es decir, lo que yo pienso que me va a hacer bien, en realidad no me va a hacer bien. Lo que yo pienso que me va a llevar por un camino de bien, en verdad no me va a dar el fin que yo espero. Por eso tengo que alinearme a los pensamientos de Dios. Por eso tengo que alinearme al camino de Dios. Por eso tengo que anclarme al Padre. Oh Padre, gracias Señor. Quiero que me acompañen en el libro de los Salmos. Salmos 126, versículo 1. Salmos 126, versículo 1. Dios va a hacer algo grande esta noche. Oh Señor, gracias Padre. Dice así: oración por la restauración. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Estaremos alegres. Él dice: estaremos alegres. Está visionando un futuro. No es que en ese momento lo estaban. Y él dice: cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, es decir, tenía una fe de que eso iba a ocurrir. Y dice: seremos como los que sueñan. Aunque él estaba diciendo que iban a ser como los que sueñan, en el momento en el que él estaba escribiendo eso, él estaba soñando. Curiosamente, él estaba soñando despierto de que eso que él añoraba iba a ocurrir. Y muestra las características de una persona que sueña. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán en las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Porque la única forma de atrevernos a soñar es cuando salimos de la esclavitud y pasamos al monte de adoración. Sión es considerado el monte de Dios, el monte de adoración. Y él dice: cuando volvamos de la cautividad, en ese entonces él estaba hablando de esa cautividad que tenían en Babilonia, es decir, en la tierra de confusión. Cuando salgamos de la tierra de confusión y entremos al monte de adoración, seremos como los que sueñan. Por eso tú no puedes soltar la adoración. Por eso tú no puedes soltar el servicio. Por eso tú no puedes soltar el sacrificio. Gracias Jesús. Oh Padre maravilloso y bueno. Dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas le cooperan para bien, le ayuda para bien. Pero dice: y esto es conforme a los que a su propósito han sido llamados. Es decir, no es para cualquiera. El amor de Dios no es inalterable. El amor de Dios es inalterable. No se mueve, permanece para siempre. El amor de los hombres es el que se altera. No hay una falla en el amor de Dios.
Si en un momento tú te estás cuestionando y tú piensas que Dios no te ama por tus errores, por tus falencias, por tus defectos, es que hay algo en tu amor para con Dios, no es el amor de Dios para contigo. Y eso es lo que tenemos que revisar. ¿Cómo está mi amor por Dios? El amor de Dios es inalterable, pero ¿cómo está mi amor por Él? Y podemos pasar por muchas situaciones que aparentemente vienen a ahogar nuestros sueños que concibimos en Dios. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, cuando conocimos a Jesús, que el amor del Padre se nos presentó, muchos tuvimos sueños y esos sueños iban alineados al reino de Dios. No eran sueños personales, pero al pasar el tiempo como que algo ocurrió. Al pasar el tiempo como que algo ocurrió en nuestra forma de pensar, en esa mente, en esa mentalidad de alinearnos a los diseños de Dios. Algo ocurrió. Y es que nos hicimos más conscientes a nuestro entorno y al no de nuestro entorno que al sí de Dios y al sueño cargado del propósito de Dios. Y hoy es noche donde ese sueño te va a comenzar a hablar. Ese sueño que tú encajonaste, ese propósito que tú encajonaste, que tú dijiste, esto no se va a cumplir, Jesús lo va a trastocar esta noche. Oh Señor, quiero decirte algo. Antes que tú fueses formado, Él te conoció porque te soñó. El primer soñador es Dios. Si yo pudiera definir qué significa sueño, yo lo definiría como la proyección imaginaria de la fe de Dios. Este sería mi concepto sobre sueño. La proyección que imagina la fe de Dios. Y cuando Dios lo imaginó, lo sacó de su corazón, de su imaginación, y lo estableció en la tierra. Soñó con el hombre y lo puso en la tierra. Y cuando lo puso en la tierra, le dio autoridad, le dio dominio, le dio capacidad de sojuzgar la tierra. Imagínese a Adán llamando los animales, poniéndole nombre, viendo que cada género según su especie andaban cónsonos. Es decir, el león con la leona, el tigre con la tigresa, el gallo con la gallina. Sin embargo, algo pasaba en el corazón de Adán. Imagínense qué tenía que sentir o pensar Adán cuando veían que cada uno estaba emparentado y él no. Pero vengo a decirte esta noche, Dios adrede permite que surja una necesidad de tu corazón, porque Él tiene el sueño. Dios tiene el sueño que va cargado del propósito y de la provisión para tu necesidad. Cuando Adán, porque dice la escritura, y no halló ayuda idónea para él, Adán decía, bueno, ¿y dónde está mi pareja? Veía que los animales todos tenían pareja y se veía así vivo y decía, pero bueno, ¿dónde está mi pareja? ¿Dónde estaba la pareja de Adán? A un paso de un sueño profundo. Dice que Dios lo hizo dormir un sueño profundo, y en ese sueño profundo, según la necesidad que tenía a Adán, Dios trajo un diseño que estaba dentro del corazón de Dios, conforme a ese sueño de Adán, que era también cónsono al sueño de Dios. Y fue en ese momento que Dios saca a la mujer de dentro de Adán. Y Adán, cuando la ve, dice, wow, este varona, porque es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Dios adrede permite que surjan necesidades de tu corazón, pero Él lo hace para que sueñes. ¿Qué necesidad tienes tú? ¿Necesidad de tener la familia ideal? ¿Necesidad de tener la familia que sirva a Dios por completo? ¿Que tu hijo descarriado sea parte de la familia de Dios? ¿Cuál es tu necesidad? Hay necesidades que están en nuestro corazón, que tiene un sueño de Dios cargado de propósito para sufragar esa necesidad. ¿Cree usted que no es la voluntad de Dios que su familia entera le sirva al Señor? Esa necesidad que tú tienes en tu corazón es el sueño de Dios. Sí quiere Dios que tu familia entera le sirva al Señor, porque Dios le dio una promesa a Abraham diciéndole,
en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es por una promesa que le hizo a Abraham. Claro que Dios quiere que tu familia le sirva al Señor. Por tanto, tú no debes dejar de soñar. No importa cómo el enemigo se levante, no importa lo que diga el entorno, porque el enemigo busca muchas veces hacerte más consciente de tu entorno, pero Dios siempre te va a susurrar su sueño y su propósito. Y tú tienes que creerle fielmente a la palabra de Dios, a pesar de lo que pase en tu entorno. Quiero que me acompañe un momento. Gracias, Jesús. Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. El primer paso cuando tú recibes una instrucción de parte de Dios, el primer paso cuando tú recibes un sueño de Dios, porque Dios también te hace soñar despierto, es una obediencia absoluta. Tú no puedes llegar al sueño de Dios o al cumplimiento del sueño de Dios sin Dios. Por eso tú necesitas una obediencia absoluta, porque solamente de esa forma Dios va a estar a tu lado para el cumplimiento de ese sueño. No importa cuántas veces caiga, no importa cuántas veces peque, tienes que correr a la sangre de Jesucristo y levantarte nuevamente en obediencia para Dios. Dios no desecha sus sueños. Dios no aborta sus misiones. Dios no aborta sus propósitos. Todo lo que Dios hace prospera. Cuando Él envía una palabra, esa palabra tiene cumplimiento. Es imposible que esa palabra vuelva a Él vacía. Tiene que cumplirse lo que dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Abraham sale de su tierra y su parentela, y aparentemente parecía que Abraham estaba obedeciendo a Dios, pero Abraham llevó consigo a Lot. Dios le había dicho: sal de tu tierra y tu parentela. Se supone que la única persona que tenía que ir con Abraham tenía que ser su mujer, porque ellos conformaban una sola carne. Y él decidió llevar a Lot. Mira, Lot, pobrecito, no tiene papá, yo soy su tío. Mira, ay, pobrecito, Lot va a quedar solo. ¿Quién va a ser su papá ahora? ¿Quién lo va a ayudar? Las emociones muchas veces nos juegan un papel muy importante y nos afectan de manera negativa para el cumplimiento del propósito de Dios. Tú no eres emocional, tú eres espiritual. Hay muchas veces que Dios te va a decir: hey, ¿tú sabes qué? Esa amistad no te conviene. Otras veces Dios te va a decir: ¿tú sabes qué? Sal de ese entorno porque está perturbando tu lenguaje de fe. Otras veces Dios te va a decir: ay, tú tienes que independizarte y no hacer lazo almático con esa persona, porque esa persona tiene sueños personales, pero tú cargas un sueño de Dios. Y cuando Abraham, si usted medita en la escritura y usted lee la escritura, usted se va a dar cuenta que Dios no vuelve a hablarle a Abraham hasta que se independiza o se desliga de Lot. Vamos a verlo. Génesis 13, 14, 16. Génesis 13, 14, 16. Y lo especifica Dios ahí para que lo entendamos. Dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, todo ese tiempo en que Abraham estuvo movido por las emociones en cuanto a su sobrino, Dios no le habló, porque no había dejado en absoluto su parentela. Hay que ser radical cuando Dios nos da una instrucción. Hay que ser radical cuando Dios nos da un llamamiento. Hay que ser radical cuando Dios traza el propósito de nuestra vida. No importa lo que pase, no importa cómo se mueva. Yo no soy emocional, yo soy espiritual. Hay que ser radical. Y no había hablado con Abraham, pero en cuanto
obedeció absolutamente y se apartó de Lot, dice la palabra de Dios, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y esto es tremendo. Después que Abraham cumple de manera radical lo que Dios le había instruido en primera instancia, Abraham comienza a escuchar a Dios nuevamente y comienza a soñar despierto. Dios le dice: mira, yo voy a hacer esto. Si tú puedes contar la arena de la tierra, si tú puedes contar el polvo de la tierra, tu generación también será contada. Y esa palabra tiene cumplimiento hasta hoy en día, porque nosotros somos pueblo de Dios por medio de la fe de Abraham. Nosotros somos hijos de Dios, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que es de la fe es hijo de Abraham. Y aún la familia de Dios se sigue extendiendo. Pero nosotros tenemos que mostrar un absolutismo a la palabra de Dios. Hay que ser radical, hermano. Hay que ser absoluto con la palabra de Dios. Yo he tenido que morir mi carne 1000 veces, porque el peor enemigo no es Satanás, es tu carne. Es tu carne lo que no se obedece a la palabra de Dios. Es tu carne lo que no se somete a la instrucción de Dios. No es el diablo. El diablo funge como un tentador, esa es su función. Pero tu carne es tu principal enemigo. Tu carne es la que te engaña. Tu carne tiene deseos propios. Tu carne tiene intenciones propias. A esa es la que hay que matar. A esa es la que hay que crucificar. Porque con la carne no se puede soñar los sueños de Dios, sino que se sueñan sueños personales. Y el diablo, mira, si tú te idealizas un sueño personal, tú tienes la responsabilidad de llevar a cabo ese sueño. Pero los sueños de Dios son responsabilidad de Dios llevarlo a cabo, porque es parte de su propósito. Y los sueños de Dios siempre van a ser mayores a los tuyos. Oh Señor, gracias Padre, te bendigo Señor. Oh, vamos a ver una parte importante de esta palabra. Oh Señor, mi alma te alaba, Señor. Gracias Jesús. Génesis capítulo 37, versículos 5 y 11. Creo que todos conocemos esta historia, pero hay algo que el Señor me ha permitido observar, que se lo quiero compartir. Génesis 37, 5 al 11. Dice así: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Es decir, ya lo aborrecían desde antes del sueño. Y él les dijo: oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y postraremos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Tú eres maravilloso, Jesús. Hay algo muy especial en esta historia, y es que antes que José soñara, José estaba cargado de la gracia del Padre. Por eso que Jacob lo veía a él con unos ojos diferentes a como veía el resto de sus hijos. Lo había tenido en su vejez, y eso había producido en Jacob un amor más allá que el que tenía por los demás.
Sí, como dice la escritura, así era, es decir, era su favorito. A Jacob le gustaba ver a José, y para hacer algo distintivo le hizo una túnica de colores. La túnica de colores es representación de la gracia del Padre. Eso que te distingue de lo demás. No sé si usted ha tenido la oportunidad de llegar a un lugar donde tienen un ambiente demoníaco, pero cuando llega usted te tienen que terminar hablando de la palabra, porque la gracia afecta y trastorna toda atmósfera espiritual de las tinieblas. No sé si a usted ha pasado que dice: yo no sé por qué tú eres el hombre o tú eres la mujer. Es la gracia del Padre, es la gracia de Dios. Y dice que él había soñado un sueño, y yo le decía: wow, Señor, tú tienes sentido del humor. Tú tienes sentido del humor, porque tú sabías que José todo lo hablaba. Dios no estaba ausente a ese conocimiento. Dios sabía que José todo lo hablaba. Y José todas las cosas se las contaba a su papá, de lo que hacían sus hermanos, de las malas conductas de sus hermanos. Todo se lo decía a su papá. Dios sabía cómo era José, y Dios sabía que sus hermanos le envidiaban. Y Dios adrede le da un sueño de dominio y de autoridad, porque sabía Dios que él iba a contar ese sueño. Dios pudo haberle dado a José un sueño que era real a lo que él hizo en Egipto, servir. Pero Dios sabía que si José contaba un sueño donde él servía, eso sus hermanos no se iban a inmutar. Dios necesitaba darle un sueño a José de dominio y autoridad, para que la envidia de los hermanos acrecentara, para que ellos pudieran empujar a José a ese destino profético, para que ellos pudieran empujar a José a ese propósito, a ese sueño que era de Dios. Y puede que te esté pasando eso también. Puede que tú tengas trazado una meta, un sueño de Dios que hay en tu corazón, un propósito de Dios el cual tú tienes que cumplir. Lo has contado y has caminado en ello, y hay personas que te dicen: no, tú no lo vas a lograr. Y hay personas que dicen: ¿quién ella o quién él se cree? Todas estas cosas que hacen la persona o lo que hacen en tu entorno te impulsan a ese destino profético, te impulsan a ese palacio, te impulsan a ese lugar de dominio, a ese lugar de autoridad. Dios no le podía dar a José un sueño donde él contara que él servía, porque los hermanos no iban a inmutarse, no iban a hacer absolutamente nada. Y para colmo, Dios le dice: ¿sabes qué? Le da un sueño donde no solamente eran los hermanos los que se inclinaban, sino también su papá y su mamá. Porque en el primer sueño no había dado el resultado que Dios esperaba, pero en el segundo sí, la envidia se acrecentó. Y a medida que esa envidia dentro del entorno, dentro de sus hermanos, se acrecentaban, también las posibilidades de ver ese sueño cumplido. No tengas temor de la envidia, no tengas temor de los hechiceros, no tengas temor de los brujos que levantan altar porque te envidian, porque te va bien. Dios va a cumplir su propósito. Dios va a cumplir su propósito. El sueño de Dios que está en tu corazón, Dios lo va a cumplir. Se levante quien se levante. Se levante el brujo, se levante el hechicero, se levante el santero. Dios lo va a cumplir. Van a ser avergonzados todos los que se levantan contra ti. Van a ser avergonzados y confundidos. A esta hora esos altares se caen y se apagan esas velas encendidas, porque hay un altar mayor, que el altar de la adoración y el altar de la oración que tú has levantado en tu casa. Oh, Génesis 37, verso 18 al 24. Génesis 37, verso 18 al 24. Después que José había contado su sueño, dice la palabra de Dios: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle.
Y dijeron el uno al otro: aquí viene el soñador. Ahora pues vení, matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derrames sangre, échalo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongas mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. José iba por dirección del padre a ver qué estaban haciendo sus hermanos, cómo estaban apacentando las ovejas, si tenían algún tipo de necesidad. Y cuando ellos vieron de lejos a José, conspiraron contra él para matarle. Pero curiosamente, su conspiración para matarle no era en primera instancia a causa de su sueño, sino a causa de la gracia. Cuando José se acerca, lo primero que ellos hacen es que le arrancan la túnica. Podrán arrancarte la túnica, pero no te pueden arrancar la gracia. Podrán arrancarte los bienes materiales, pero no te pueden arrancar la gracia. Podrán arrancarte miles de cosas, pero la gracia no te la pueden arrancar. Porque la gracia es un favor inmerecido que solamente otorga el Padre, y Él no la quita. No te pueden quitar la gracia de Dios. ¿Sabes qué? Ellos le quitaron a José la túnica de colores, es decir, la manifestación concreta de esa gracia, de eso que lo distinguía de sus hermanos. Pero José no dependía de una túnica de colores, sino que su carácter estaba impregnado de verdad y misericordia. Cuando tú crees que la gracia te falta, o cuando han atentado contra la gracia que Dios te dio, refúgiate en Proverbios 3, versos 3 al 4. Dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Aférrate a la verdad y la misericordia. José fue verdadero, porque en todo su trayecto antes de llegar al palacio no hubo en él engaño ni mentira. José fue misericordioso, porque cuando estaba en el dominio y la autoridad, no tomó represalia contra sus hermanos. Tú necesitas retomar nuevamente la verdad y la misericordia para que tú llegues al cumplimiento del sueño de Dios. Tú necesitas eso nuevamente: ser verdadero, ser misericordioso. Sin esto tú no puedes llegar al cumplimiento del sueño, porque si no vas a ser un tirano rencoroso. Dios quiere a alguien allá arriba en la autoridad y en dominio, con un corazón conforme a Él. Por eso es que cuando David pecó, cuando había censado el pueblo sin la autorización y los parámetros establecidos en la palabra, Dios había mandado ángeles, y esos ángeles estaban matando al pueblo. Y David se acerca a Dios y le dice: no fui yo quien pequé, quítame la vida a mí. ¿Puede Dios encontrar a alguien así dentro de su pueblo? Si hubiese sido un Saúl, sí, mátalo, pero no me quita el reino. Pero David dijo: yo fui el que pequé. ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Necesitamos volver a eso, a ser misericordioso y verdadero. Ellos vendieron a José a los ismaelitas, que posteriormente lo vendieron para ser esclavo en Egipto. Pero José, aún trabajando en la casa de Potifar, manifestaba gracia. Es decir, hacía las cosas con excelencia. Las cosas de la mano de José prosperaban. Y aquí te doy un principio: tienes que ser fiel en lo poco para poder ser fiel en lo mucho. José sabía que su destino era palacio, pero mientras eso llegaba, él tenía que ser fiel en la casa de Potifar, y fue también fiel en la cárcel. ¿Puede Dios encontrar una fidelidad así en ti?
para otorgarte los sueños más grandes que Dios tiene, para establecer el reino de Dios y su justicia en esta tierra? ¿Puede Dios encontrar fidelidad en tu vida? Oh Padre, agarrémonos de eso. Seamos verdaderos, seamos fieles, seamos misericordiosos. Yo recuerdo una vez en una iglesia donde me congregaba antes, Dios me había dado un sueño acerca de una persona que andaba en pecado. Y yo decía, wow, no me atrevo a decirle, Señor, no me atrevo. Y yo me decía, Dios, si tú no le dices, esa sangre la voy a demandar de ti. Porque a veces da temor. Y Dios sabe que yo no soy de mucho hablar. Por eso, las falencias y debilidades de los hermanos, Dios no se las muestra a cualquiera. Porque hay muchos que son chismosos. Dios no le da sueño de la falencia de su hermano a chismosos, porque no restauran, dañan. Dios no le confía esa clase de sueño a esas personas. Y yo me acerqué donde la hermana y yo le dije, hermana, te digo esto bajo el temor de Dios y por instrucción de Dios. Soñé que tú estabas en medio de muchos hermanos en una clase de mesa redonda y tú estabas en el medio y te estaban juzgando por un caso de adulterio. Y ella quebró a llorar. Cuando ella quebró a llorar, yo vi que Dios estaba en el propósito. Dios estaba en el asunto. Y ella me dice, gracias. Era casada, es casada actualmente. Y me dice, gracias. Y yo le digo, ¿por qué? Solamente te di la palabra que Dios me dio. Gracias. Porque hoy había recibido una cita de un hombre por problemas que estaba pasando en mi matrimonio. Y iba a ceder a esa cita. Yo dije, wow, Señor, tú eres maravilloso. Desde ese momento, por eso cada vez que yo predico, algo tengo que hablar de los chismes, porque aborrezco el chisme. Algo tengo que tocar en cuanto a eso. Dios no anda revelando a chismosos la falencia de su hermano. Y por eso que muchas veces no podemos restaurar a los demás, porque nos enfatizamos más en hablar que en restaurar. En hablar mal del hermano, en hablar mal de su falencia. ¿Cómo puedes tú sacar las pajas del ojo de tu hermano si tú no has sacado la viga de tu propio ojo? ¿Sabes qué es una viga? Una vara gruesa a comparación de esa paja. Lo que Dios te está dando a entender es que lo que tú crees que está mal en el hermano está 5 veces mal en ti. Y es doloroso. Cuando tú sacas la viga de un ojo, tiene que doler. Por eso todo aquel que ha logrado sacar la viga de su ojo tiene misericordia y cuidado de sacar la paja del ojo del hermanito, porque sabe que duele. Pero hay gente inmisericordia. ¿Sabe qué significa misericordia? Cordia tiene que ver con el corazón y misery tiene que ver con la miseria. Misericordia es acercar el corazón a las miserias de los demás. Cuando Dios dice que yo tengo misericordia de ti, es decir, yo he acercado mi corazón bondadoso a pesar de tus miserias. Y se supone que así tuviésemos que ser con los hermanos. Se supone que así teníamos que ser con los hermanos en la fe. Hay una iglesia dividida. No sé qué se gana con el chisme. Siempre me lo pregunto y le pregunto, Señor, ¿pero qué se gana con esto? Enaltecerme yo y autoengañarme con una especie de espiritualidad que se subleva a la de otro. No sé realmente qué se gana con eso. No sé qué se gana con eso. Por eso el pueblo de Dios no crece. Por eso el pueblo de Dios no aumenta. Porque la gente que se supone que tiene que restaurar es la gente que condena, la gente que señala, la gente que habla mal. Líbrenos Dios de actuar así. Y si alguien está actuando así, corra a arrepentirse, porque Dios es misericordioso. Puede restaurarte Dios, puede cambiarte Dios. Pero tú quizás escuchas esto y sabes que es contigo y tú dices, no, yo no ando en eso. No, yo no soy así. No te engañes a ti mismo. La palabra de Dios es luz que alumbra y expone todo pecado que pueda haber en el corazón del hombre. David dijo, ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los errores que me son ocultos. Tú necesitas una exposición delante de Dios para poder conocer esas cosas que están ahí, que tú no puedes hacerte consciente de ellos.
Cuando José es vendido y está en la casa de Potifar, hay una gran diferencia aquí. Dice que Potifar veía que todo lo que hacía José prosperaba, porque José cargaba la gracia, y todo lo que José hacía prosperaba, y José hallaba gracia delante de sus ojos. Pero a los ojos de la esposa de Potifar era totalmente diferente. Mientras José hallaba gracia a los ojos de Potifar, la esposa de Potifar había puesto sus ojos en José. Y aquí quiero entrar en un detalle. No todas las personas que te miran, no todas las personas que te ovacionan están viendo la gracia de Dios que fluye en ti, sino que te están viendo por qué pueden sacar de ti. Porque fijan sus ojos sobre ti, no por la gracia, sino que qué beneficio pueden obtener de ti. El instinto de la mujer de Potifar era según la carne: me quiero acostar con él. Y esto es peligroso. Por eso hay que ser fiel, por eso hay que ser verdadero. Yo no digo que no vamos a pecar o que vamos a caer. La Biblia dice: no hay hombre justo en esta tierra que haga el bien y nunca peque. Algunas veces vamos a cometer errores, pero hay que ser consciente del impacto que causa esto. Yo no lo era muchas veces, hasta que Dios me dijo: mira, tus decisiones tienen repercusiones, primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y qué triste es. Vamos a entrar a eso ahora, voy a dejarlo para después. Pero es triste que no accedamos al arrepentimiento porque no nos importa nada, sin saber que eso solamente no nos daña a nosotros, sino también a las generaciones venideras. Y dice la palabra de Dios que José era agraciado en la casa de Potifar, y producto de no acceder a la tentación fue llevado a una cárcel. Mire todo lo que pasó José. Ni siquiera la esclavitud pudo ahogar el sueño de Dios en José. ¿Crees tú que de esas circunstancias temporales para los que tú atraviesas van a ahogar el sueño de Dios que tiene contigo? Es imposible. Los sueños de Dios no mueren. Los sueños de Dios no se transicionan. Los sueños de Dios permanecen para quien Él se los confió. Tienen cumplimiento, tienen que cumplirse, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Tiene cumplimiento. Vuelve a creer en lo que soñaste. Vuelve a creer en el sueño que te dio el Señor. Vuelve a creer en ese propósito que tú encajonaste. Y José, desde la cárcel, comienza también a hacer uso de su don, de su gracia, que era la interpretación de los sueños. Y producto de eso es llevado al palacio. Pero a mí lo que me sorprende es que José nunca dejó de soñar. Aún en el cumplimiento de ese sueño que Dios le había dado, él también soñaba despierto. Porque ¿cómo finaliza esta historia? José tenía 110 años de edad y se le decía al pueblo y a sus hijos: ciertamente Jehová lo va a visitar. Era un hombre de sueño. Soñaba aún despierto. Soñaba cuando dormía, soñaba cuando caminaba, porque era un hombre de propósito. Y decía: Jehová lo va a visitar y lo va a transicionar de esta tierra a la tierra que él prometió a sus padres. Y como era un hombre de fe y osado, decía: cuando ustedes salgan, llévense también mis huesos. No dejen mis huesos en Egipto. Un hombre de visión, un hombre de sueño, un hombre que a pesar de haber cumplido el sueño que Dios había trazado para su vida, seguía soñando aún cuando estaba en víspera de su muerte. La edad no es excusa para que tú no puedas soñar. Dios le dio un monte a Caleb en edad avanzada. Dios le dio el hijo de la promesa a Abraham en edad avanzada. No hay obstáculo para que los sueños de Dios no se cumplan. Tiene que cumplirse. Oh Padre, gracias Señor. Libro de Lucas capítulo 7.
Libro de Lucas capítulo 7, verso 11 al 15. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, esto es Jesús, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Yo me pongo a imaginarme esa figura. ¿Sabe los páramos que pasaba una mujer viuda? En ese tiempo no había diferentes servicios o trabajos que podía ejercer una mujer. La mujer era muy dependiente a lo que hacía el hombre. Ella había perdido su brazo, su amparo. No tenía esposo. Por eso en el tiempo de antes, en la iglesia primitiva, se exhortaba a sustentar a las viudas, porque las viudas eran parte de un pueblo desamparado. Tuvo que ser muy difícil para ella haber perdido a su esposo, haber perdido a su esposo. ¿Cómo iba a conseguir provisión? ¿Cómo iba a conseguir lo que ella necesitaba para ella y su hijo? Pero para su desdicha, no solamente murió el esposo, ahora muere su hijo joven, su único hijo. Una característica que tenemos los padres es que cuando nosotros tenemos hijos, comenzamos a soñar por ellos. Nuestros hijos quizás no están en la capacidad o en la madurez para comenzar a soñar, aunque tienen sueños porque mi hijo ha dicho muchas veces: cuando yo sea grande yo quiero ser un policía. Y esos sueños van variando conforme la edad va avanzando. Pero nosotros que estamos alineados con Dios, tenemos la capacidad de soñar por nuestros hijos. Esta mujer había perdido su propósito y su capacidad de soñar. Ya no había nada por lo cual vivir. Porque yo sé, tuve experiencia con una tía que partió del Señor, que cuando perdió a su hijo, ella no fue lo mismo. Pero esa situación la hizo correr a los pies de Jesús. Y Dios sabe cómo hace las cosas. No es fácil para un padre o una madre perder un hijo. Esta mujer estaba desdichada. Y dice que cuando ella se iba a enterrar a aquel joven, había una gran multitud tanto delante de ella como detrás. Hay muchas veces que tus sueños pareciesen que no se van a cumplir y tú los encajonas, y la multitud se pone de acuerdo contigo. Te dice: sí, es verdad, eso no se va a cumplir. Sí, es verdad, eso es casi imposible. Sí, es verdad, eso no va a tener cumplimiento. Sí, es verdad, mira, tú no tienes los recursos para que eso funcione. No, mira cómo está tu esposo y tu esposa. No, divórciate, sepárate, mira por tus hijos, corra y sálvese quien pueda, dice mucho. Pero había algo. Jesús estaba pasando en ese lugar. Cuando ella se dirigía a enterrar su sueño, a enterrar su propósito, y había una multitud que la acuerpaba y que estaba consona con los sentimientos de ella. Cuando ella se dirigía a enterrar ese sueño, ese propósito, Jesús se le apareció y Jesús tocó ese cajón. Cuando Jesús toca ese cajón, dice que le dice: joven, levántate. Y el sueño y el propósito comenzó a hablarle nuevamente a esa mujer. Dios va a hacer que tus sueños resuciten. Dios va a hacer que el propósito te comience a hablar nuevamente. Dios va a hacer que ese sueño que tú abortaste, porque aparentemente era así imposible que se cumpliera, te comience a hablar al corazón. Dios lo va a hacer. Yo tengo fe que Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios lo va a hacer. Como dice papá, yo sé, porque sé que Dios lo va a hacer. ¿Sabe?
Yo estaba pasando una situación muy difícil, pero yo fui radical delante de la presencia de Dios. Y yo le dije al Padre: Padre, yo quiero vivir con mi esposa y mi hijo, porque yo estuve a punto de divorciarme hace muchos meses o años, no recuerdo. Dios hace todas las cosas nuevas, se me olvidó el pasado. Y yo fui radical, pero yo le dije: Señor, pero si tu presencia no va conmigo, prefiero morirme. Si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lugar, porque lo hice, Señor, en la emoción, bajo mi fuerza, y no resultó. Necesito hacerlo en tu presencia. Y la semana pasada, no, mejor dicho, esta semana, miren que ando profético. Esta semana Dios nos da la oportunidad de ver un lugar donde yo puedo estar con mi esposa. Cuando yo fui a ver ese lugar, hermano, Dios me dijo: ¿sabes por qué yo te hice esperar? Porque este no es cualquier lugar. Escuche esto: no es mío, no es el lugar de mis sueños, pero es el lugar de los sueños. ¿Sabes por qué? Yo decía: Señor, ¿cómo es eso? ¿Cómo que no es el lugar de mis sueños, pero es el lugar de los sueños? Me dijo: la pareja que se está yendo de aquí sembró sueños y hoy está consiguiendo su sueño de una casa propia. Te traje acá para que vuelvas a soñar. Te traje acá para que tú estés en la atmósfera que esa pareja sembró. Oh, y cuando yo recibí eso en mi corazón, yo me agradaba delante de la presencia de Dios. Oh, Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Yo decía: Señor, wow, voy a empezar de cero nuevamente. Señor me dijo: nunca más hable así. Tú estás empezando conmigo, y el que empieza conmigo no empieza de cero. El que empieza conmigo empieza con todo. Oh, maravilloso. Y yo decía: Señor, te voy a ser fiel. Voy a cuidar esto como si fuera mío. Las personas que después de mí vengan aquí también van a soñar, también van a orar, también van a conseguir el sueño que tú has depositado en su corazón. Oh, Señor, mi alma te alaba. Tú eres maravilloso, Padre. En una ocasión de 5 minutos, Dios subiendo todo eso en mi corazón. Los que estaban a mi alrededor ni sospechaban lo que Dios estaba hablando conmigo en el corazón. Yo decía: Señor, tú eres maravilloso. Yo te doy la gloria, Padre. Yo te doy la gloria, Señor. Yo voy a apreciarlo. Voy a ser fiel, Padre Santo. No porque espero mucho, o no porque espero que me pongas en lo mucho, sino porque yo quiero agradarte con toda la fuerza de mi corazón. Quiero apreciar esas cosas que tú me das. A veces aspiramos a cosas muy grandes y no nos hacemos conscientes de lo que tenemos en nuestra mano y lo apreciamos. Primero sé consciente de lo que tienes en tu mano, porque ahí tienes que mostrar fidelidad. Tú no puedes añorar cosas grandes si primero no has sido fiel en las cosas pequeñas. Dios te quiere fiel en lo pequeño para posteriormente ponerte en lo mucho. Y yo bendigo a la hermana con toda la fuerza de mi corazón, que me tomó a mí y a mi esposa como primera opción, por gracia de Dios, para ocupar ese lugar, porque yo estoy entendido de lo que ese lugar representa. Oh, Señor, gracias, Jesús. Y esta mujer también me hace recordar a la tsunamita. La tsunamita, cada vez que veía al profeta, le porfiaba, le insistía: profeta, ven, come en mi casa. Esta mujer tenía una necesidad profunda en su corazón que no cualquiera iba a poder cumplir. Ella entendía el valor del profeta, del hombre de Dios, y le porfiaba diciendo: ven, come en mi casa.
Dice la palabra de Dios que el que honra al profeta recibe también honra de profeta. Y cuando ella le porfiaba, él iba y comía en esa casa. Pero para ella no era suficiente que el profeta llegara y comiera. Ella quería que el profeta viviera allí. Y le dice a su esposo: vamos a hacer un aposento para que cada vez que el profeta pase por ahí tenga donde dormir. Porque ella sabía lo que el profeta representaba. Ella veía en aquel profeta el cumplimiento de su sueño. Un sueño que ella no se atrevía a confesar porque ella estaba tímida. No sabía qué iba a pasar. Tenía temor. Y el profeta le dice: ¿qué tú quieres, mujer? ¿Quieres que hable al rey por ti o al general de los ejércitos? Ella era una mujer importante en esa ciudad. Dice: no, yo no quiero nada de eso. Y el criado de Eliseo le dice a Eliseo: ¿sabes? Ella no puede tener hijos y su marido es casi viejo, edad avanzada. El profeta le dice a ella: ¿sabes? El próximo año, para esta misma fecha, estará abrazando un hijo. Cuando el profeta le dijo eso, ella se echó a reír, pero no en incredulidad, sino diciendo como que: no me hagas soñar. No le digas a Dios que no te haga soñar. Dios te va a hacer soñar. Los sueños de Dios van a tocar tu corazón. Es imposible que tú le digas a Dios: no me hagas soñar más. No me hagas soñar más. ¿Cómo va a ser esto posible? Y ocurrió así. Al año siguiente esa mujer había dado a luz un niño. Y cuando ese niño había crecido, el niño tenía dolores de cabeza y se lo hizo saber a su padre: padre, me duele la cabeza, mi cabeza. El niño murió. Pareciese que Dios se había equivocado. El niño había muerto. Las esperanzas y el sueño de esta mujer había muerto. Pero ella sabía que las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Ella sabía que si Dios se lo había dado, Dios no se lo podía quitar de ese modo. Y ella se atrevió a soñar. Ella usó fe y fue nuevamente donde el profeta y le dijo a su criado: no pares por nada del mundo, vamos donde el profeta. Cuando el profeta se entera de lo que había acontecido, el profeta quería mandar a su criado, pero ella sabía quién era el que le había dado la palabra. Yo no me voy si tú no vas. No importa que tú mandes al criado, yo me muevo si tú te mueves. Y esto inquietó al profeta. El profeta fue a la casa de aquella mujer y el profeta siguió las direcciones que le daba el Espíritu Santo de Dios. Hizo uso de su don profético y el niño resucitó. El sueño de aquella mujer había resucitado. El propósito de aquella mujer había surgido de la muerte. Dios va a resucitar sueños hoy. Dios está resucitando propósito. Dios está resucitando aquellos sueños que tú habías encajonado por temor, por miedo, por lo que decía el entorno. ¿Sabe? Hay una historia que a mí me gusta mucho y es la historia de Mefibosé. Y yo entendí algo cuando releí nuevamente esa historia. Nuestras decisiones van a afectar a toda nuestra generación. Por eso tú no puedes permanecer en una decisión de desobediencia. Todos vamos a fallar, pero tú no te puedes volver un practicante de esa falla y andar desobedeciendo a Dios por el resto de tu vida cuando Dios te dijo que lo que estás haciendo está mal. Lo peligroso de eso es que si te mueres
afecta a toda tu generación y pierde tu salvación. Dios nunca le dijo a Saúl, jamás Dios le dijo a Saúl que era desechado de la salvación. Le dijo: tú has sido desechado para que reines. Saúl al menos tenía oportunidad de la salvación, pero no le importó. Le importó más el reino, le importó más la reputación. A mí no me importa la reputación. Yo sé quién yo soy, barro, y Dios es mi hacedor. Por eso yo me puedo hacer vil delante de los hombres. Yo puedo confesar cómo era mi vida pasada, porque entre más yo me envilezco, Él más crece. No me importa mi reputación, no me importa. Pero ahora cuido mi testimonio, porque mi testimonio es la luz que Dios hace transitar en esta tierra. Y yo necesito que esa luz vaya en aumento como la luz de la aurora. Oh, Saúl permaneció siendo desobediente a Dios hasta el último día de su vida. Y esa desobediencia arrancó su vida, la vida de sus hijos, y afectó a su nieto. Yo decía: Señor, estaba tan ciego, Señor, que yo iba a echar a perder la vida de mi propio hijo. Yo tengo un hijo que es tan amoroso, un hijo que se acerca a mí, me da besos, me dice: papá, te amo. No hay machismo aquí. Él se me acerca, me abraza, me da besos, me besa la mejilla, me besa la frente. Y yo hago lo mismo con él. Cuando lo he llevado para la escuela, lo he buscado en la escuela, nos decimos antes de despedirnos: te amo, hijo. Y él me dice: te amo, papá. Y los demás se quedan viendo como si fuésemos unos extraños. Yo decía: Señor, yo en verdad iba a dañar eso. Iba a dañar el corazón así de mi hijo. ¿Sabe? El gran problema de nuestra provincia, en nuestros muchachos, es el espíritu de orfandad, por causa de la desobediencia de los padres primeramente, de los que tienen responsabilidad de ser sacerdotes en su casa. David hace llamar a Mefiboset. Jesús te llama, ¿sabes por qué? Porque el pacto que él tiene con Dios es superior a todo pacto satánico y a todo lo que se ha levantado contra ti. Hay mucha gente allá que está predestinada para la salvación y no sabe que hay un pacto que le favorece. Mefiboset no sabía que había un pacto que le favorecía. Y como él estaba ignorante a ese pacto, vivía en una tierra sin sueños, vivía en una tierra de dolor. Cuando yo leía acerca de lo que diferentes significados de Lodebar, había uno que me impresionó. Dice que Lodebar es aquel lugar donde se coloca a la gente que ha sido despojada de su fe. Y yo decía: wow, qué tremendo, qué duro es esto. Yo me di cuenta del carácter de Mefiboset y de la necesidad del corazón o del sueño de Mefiboset, cuando David le manda a llamar y le dice: todo lo que era tuyo te voy a devolver. Todo lo que era de Saúl pertenece a ti nuevamente. Y no solamente eso, tú vas a comer en mi mesa. La mesa real era algo que solamente estaba predestinada para los hijos de la realeza. Él estaba diciendo a Mefiboset: vas a comer en mi mesa como uno de mis hijos. Yo no sé si usted sabe cómo finaliza esa historia, pero cuando David salió en guerra porque se le había levantado su hijo Absalón, Siba se aprovechó de la situación para despojar de todos los bienes a Mefiboset. Utilizó mentira y engaño para quedarse con todo lo que Mefiboset tenía. Cuando Mefiboset le hace saber eso a David,
Después de la muerte de Absalón, David dice: ¿tú sabes qué? Voy a hablar con con Siba, para que te restituya todo lo que te quitó. Y aquí sale a relucir el carácter de Mefibosé y el corazón de Mefibosé y el sueño de Mefibosé. No. Déjalo que se quede con eso. Yo soy feliz en la mesa del rey. El sueño de Mefibosé era tener un padre. El sueño de Mefibosé era tener un padre. La gran necesidad de los jóvenes de nuestra provincia es la ausencia de la paternidad. Están matando, robando, delinquiendo, porque no tienen la figura de un padre. La figura de un padre es muy importante. Piensa bien lo que estás haciendo. Piensa bien cómo estás caminando en ese sacerdocio, porque tus decisiones de hoy van a afectar el futuro de tu generación y de tu familia. Y a ti se te va a demandar en primera instancia. Cerciórate tú, hombre de Dios que me escucha, que las decisiones que vayas a tomar sean decisiones que tú escuchaste en el secreto, y no decisiones impulsadas por tu carne y por tus deseos personales. Oh Jesús, te agradezco, Padre. Ya yo terminé esta palabra. Esta fue la palabra que Dios me dio para su pueblo. Ya esto es todo lo que yo tengo que decir de parte de Dios. ¿Sabe? Ser ministro de la palabra no es fácil. Traer una palabra para el pueblo no es fácil. Es fácil para los que les gusta ser observado, es fácil para los que les gusta ser ovacionado. Pero el que entiende las cargas y el que entiende que esto se trata de Jesús, no es fácil. Porque uno llora por traerle una palabra exacta al pueblo. Una palabra que envuelva los corazones de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Uno llora por eso, por dar la palabra efectiva. Por eso yo no me contamino escuchando a ningún predicador. Yo voy al lugar secreto, Señor. ¿Qué tú tienes para tu pueblo? ¿Qué le quieres decir a tu pueblo? Háblame, háblame. Tu pueblo te necesita. No es fácil. Es un privilegio estar en este ministerio. Es un privilegio ser parte del pueblo de Dios. Mire, se lo digo, es un privilegio. Tenga contentamiento con las cosas pequeñas. Sea agradecido con lo pequeño. No permita que el enemigo le haga ver lo que está en su entorno, lo que tiene otro. No, cuídese de eso. ¿Sabe? Yo he confirmado que lo que dice papá cuando dice que el envidioso no quiere lo que tú tienes, sino que quiere que lo que tú tienes lo pierdas. Eso es cierto. Usted conoce la historia del juicio que estableció Salomón a aquellas dos mujeres que habían dado a luz, y el hijo de una murió, y ella tomó el hijo y se hizo pasar como si fuese su hijo. Y como Salomón tenía la sabiduría de Dios, el pueblo no temió a Salomón por la unción. No temió a Salomón porque era portador o tenía un porte de guerra o sabía usar escudo o sabía usar espada. No, dice que el pueblo le temió por ver la sabiduría de Dios que había en él. Y cuando él comenzó a juzgar entre esas dos mujeres, él establece algo y dice: mira, ¿tú sabes qué? Córtalo en mitad y dale un pedazo ahí y un pedazo al otro. Y la verdadera madre sale y dice: no, déjaselo a ella. Y la impostora decía: no, córtalo. Porque no, el envidioso no quiere lo que tú tienes, quiere que lo que tú tienes lo pierdas. Ahí se confirma esa palabra. Pero no importa quién se levante con envidia, sigue mirando el propósito, sigue mirando el sueño. Los envidiosos, los que conspiran contra ti, son solamente un títere que te van a impulsar a ese destino profético que Dios ha diseñado para tu vida. No te detengas. Estoy seguro que desde hoy tú vas a empezar a soñar nuevamente.
Cuando te acuestes, tú vas a estar durmiendo, pero tu corazón va a estar velando. Aún la conciencia va a empezar a enseñarte por las noches. Te trae los diseños el Padre en medio de tu dormir. Porque es una de las formas en que Dios habla de lo que tú tienes que hacer para con tu familia, de lo que tú tienes que hacer en tu servicio, de lo que tú tienes que hacer en tu ministerio, de lo que tú tienes que hacer en tu empresa, en tu trabajo, en tu negocio. Dios lo va a hacer. Oh. Gracias, Jesús. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Dile a Jesús: cambia mi historia. Ponte sobre tus pies. Resucita mi sueños. Dile a Jesús eso. Dile. Hoy mi vida. Oh. Haz un milagro en esta misma hora. Ahora, Señor, ahora. Llámame hacia afuera. Oh, Señor, gracias, Padre. Mira el corazón de tu pueblo, Señor. Oh, Jesús. Maestro, necesito un milagro. Tú eres el único que concede milagros. Transforma hoy mi vida. Tú concedes milagros solamente por tu misericordia. Aún en nuestra carencia de fe, tú te mueves como un Dios milagroso. Resucita los sueños de tu pueblo. Resucita tus sueños que has puesto en el corazón de tu pueblo. Resucita los propósitos. Resucita esos diseños. Resucita esas metas que tú has puesto en el corazón de tu pueblo, Señor, para beneficio y extensión del reino de Dios y su justicia. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida y haz un milagro en esta misma hora. Llama hacia afuera. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida y haz un milagro en esta misma hora. Llama hacia afuera. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños. Es el único que puede cambiar tu historia. Mi vida. Él cambia la historia de los hombres. Él cambia tu historia de desgracia. Él cambia la historia de desdicha. Él cambia la historia de condenación. Él cambia la historia de muerte. Él cambia la historia de enfermedad. Oh, Él cambia la historia de dolor. Él cambia la historia de sequía y escasez. Oh, En esta misma hora, llama hacia afuera. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. gracias, Jesús. Vamos a ofrendar a Dios.